Ahora, Cal, cuando eras joven, ¿tenías alguna posesión especial, algo que considerabas más valioso? No realmente. No soy muy sentimental. Aunque creo que cuando era niño, tener mi propio cuchillo parecía una especie de rito de iniciación para mí, especialmente cuando corría por la jungla cuando estábamos en Panamá. Mi mamá estaba bastante legítimamente preocupada de que yo siquiera usara uno, y mucho menos que tuviera el mío propio, porque uno de mis hermanos mayores todavía tiene una gran cicatriz en la mano, donde casi se corta el pulgar con uno. Pero aún así, simplemente parecía algo que un chico debía tener, y no recuerdo que ese incidente me desanimara mucho de querer uno. A medida que fui creciendo y empecé a darme cuenta de los beneficios de la sutileza y el compromiso, en lugar de simplemente gritarles a mis padres, pero yo quiero uno, se me ocurrió una idea que eventualmente me llevó a tener mi propio cuchillo, aunque en ese momento me pareciera un poco tonto. Conseguí un cuchillo que no era solo un cuchillo, parecía tener un poco de todo dentro, una navaja suiza. Adaptados de los cuchillos suizos de 1886, ahora existen cientos de marcas y modelos de este tipo de cuchillos diseñados para usuarios específicos, cazadores, manitas, propietarios, reparadores de computadoras, etc. Ingeniosamente diseñados, incorporan accesorios como tijeras, sierras, limas, desescamadores de pescado, bolígrafos, alicates, silbatos, cortadores de alambre, brújulas, luces, pinzas e incluso altímetros. La mayoría de las personas se sorprenden de lo que pueden encontrar dentro de uno, hasta el punto de que el nombre navaja suiza se ha convertido en una metáfora para cualquier herramienta ingeniosamente diseñada que sea bastante compacta y tenga múltiples usos. Aunque infinitamente más simple, la idea de que múltiples herramientas provengan de la misma fuente puede relacionarse con los seres vivos en la ciencia de la epigenética, que si no estás familiarizado, es el estudio de la capacidad del mismo código fuente, el ADN, para expresar diferentes programaciones bajo diferentes condiciones ambientales. Esto se conoce como plasticidad fenotípica, donde los cambios en los organismos son causados por la modificación de la expresión génica en lugar de la alteración del propio código genético. Y de hecho, ahora se sabe que es bastante común en las criaturas. El concepto de epigenética se introdujo por primera vez en 1942, pero el estudio ha crecido enormemente desde el año 2000. Nos ha enseñado mucho sobre cómo la información genética, que antes estaba inactiva, puede activarse, por así decirlo, sin que haya un cambio en el ADN de la criatura involucrada. El código epigenético es un conjunto de interruptores que encienden y apagan genes en respuesta a estímulos ambientales y es uno de los principales responsables de la capacidad del producto final para variar a pesar de tener las mismas instrucciones de ADN, y no debe confundirse con la programación natural del ciclo de vida, como de oruga a mariposa o de renacuajo a rana. La experimentación científica ha demostrado que la información genética previamente oculta puede activarse bajo diferentes condiciones ambientales. Un gran ejemplo de esto se encuentra en los saltamontes y las langostas. Hasta la década de 1920, los científicos solían clasificar a los saltamontes como una especie separada de las langostas. La razón era la significativa diferencia física y de comportamiento entre ellos. Por ejemplo, las langostas forman enjambres, mientras que los saltamontes son solitarios. Las langostas tienen patas, alas y cuerpos más pequeños, pero poseen músculos más grandes y un cerebro un 30% más grande que el de los saltamontes. Sin embargo, debido a observaciones recientes, los científicos han determinado que en realidad son la misma criatura, capaz de transformarse de una variante a otra y volver de nuevo bajo ciertas condiciones, mientras que el ADN de ambas criaturas permanece idéntico. De manera similar a cómo el personaje ficticio de cómic, el increíble Hulk, se transforma de un científico apacible, el Dr. Bruce Banner, en el monstruo verde furioso conocido como Hulk bajo presión, los saltamontes también experimentan una transformación bajo ciertas circunstancias reproducibles en laboratorio y exhiben una especie de transformación de Jekyll a Hyde que es realmente sorprendente. Según un artículo de Scientific American, la serotonina parece ser la chispa,
En la naturaleza, durante las sequías, cuando la hierba se vuelve más escasa y reseca a medida que disminuye, los saltamontes, que normalmente son solitarios, se ven empujados a áreas más pequeñas. Cuando sus patas comienzan a chocar con las de otros saltamontes, al alcanzar cierto nivel de densidad, se desencadena una descarga de serotonina que induce el enjambre. Esta transformación da lugar a diferencias de comportamiento y a cambios físicos significativos en la expresión neural, muscular y del exoesqueleto que les permiten formar enjambres y abandonar la zona. Así que, esta capacidad de transformación parece ser un mecanismo de supervivencia incorporado que se activa cuando el entorno exige una adaptación. De manera similar a cómo, en el popular programa infantil, los Transformers pueden transformarse de un coche, camión o avión en un robot y viceversa, esta información genética oculta es una prueba tremenda de diseño y previsión. Obviamente, si los saltamontes en una situación de sequía no tuvieran ya la capacidad de transformarse, perecerían antes de poder haberla desarrollado mediante la evolución. Pero ¿qué presión de adaptación o beneficio de supervivencia existe en tener una habilidad que aún no necesitas? Tan evidentes son estos desafíos para la historia de los orígenes naturalistas que algunos evolucionistas han comenzado a hablar de la evolución como si tuviera una mente capaz de prever y planificar con antelación. Según los investigadores, la evolución podría ser más inteligente de lo que pensábamos. En un nuevo artículo, los autores argumentan que la evolución es capaz de aprender de experiencias previas, lo que podría ofrecer una mejor explicación de cómo la evolución por selección natural produce diseños aparentemente tan inteligentes. Y tales afirmaciones revelan que, lejos de ser científicas, estas ideas son simplemente producto de la imaginación. Cuando observamos los asombrosos diseños aparentemente inteligentes que produce la evolución, se necesita mucha imaginación para entender cómo la variación aleatoria y la selección los generaron. El diseño con previsión a la escala que vemos dentro de las criaturas, en lo que muchos consideran el mundo natural, en realidad, el mundo que Dios creó y luego maldijo debido al pecado del hombre, requiere el atributo de la omnisciencia. Así como el cuchillero suizo Karl Elsener, el ingenioso diseñador que popularizó la navaja suiza, necesitó anticipar las posibles necesidades de sus clientes e incorporar múltiples utilidades para el trabajo y la supervivencia en su diseño. De la misma manera, el amoroso Dios creador de la Biblia, previendo la caída, incorporó una increíble cantidad de información genética en sus criaturas que les permite adaptarse y sobrevivir en un mundo maldito por el pecado. Todo esto confirma que pregunta a las bestias y te enseñarán, a las aves del cielo y te lo mostrarán, habla a la tierra y te instruirá, los peces del mar te lo contarán. ¿Quién no entiende que la mano del Señor ha hecho esto? Job 12, 7, 9. ¿Cómo podría un proceso sin mente, como el relato de la evolución, explicar la planificación previa necesaria para producir información genética que aún no era necesaria?